los obispos. Eso fue por allá en los primeros siglos, en los años 300, 400, 500. Pero después de ahí la iglesia tomó poder político en Roma. Después de la muerte de Constantino, empezaron a los obispos cristianos de la iglesia, les empezaron a dar poder y cargos públicos. ¿Qué pasó con eso? La iglesia, al revolverse con política, al tener poder, ellos cogieron su teología y la distorsionaron, porque Roma oficializó el cristianismo como la religión obligatoria de todo el Imperio Romano. El Imperio Romano es el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Y en ese tiempo, a raíz de la muerte de Constantino y que los obispos ya estaban ocupando cargos públicos, se empezó la corrupción del evangelio y lo que se conoce con el periodo de corrupción. El evangelio se empezó a corromper por los líderes y los obispos, y metieron indulgencias, empezaron a ver que ciertas religiones tenían a Mitra como diosa y empezaron a traer a María y generaron a María como una dios, y empezaron la doctrina de la corredención de María, la asunción de María, que María no murió, sino que María fue ascendida, la inmaculada concepción de María, que María nunca tuvo pecado. La corredención de María, que juntamente con Cristo María es corredentora en la salvación, y todas esas doctrinas, por ejemplo, de María, las doctrinas de las indulgencias, la doctrina del bautismo, que a través del bautismo de los niños se obtenía la fe heredada de los padres, y el niño que no tuviera eso se iba al limbo, y es un proceso que a través de oraciones el niño se sacaba del limbo y se llevaba al reino de los cielos, y empezaron a crear un poco de cosas como la infalibilidad del Papa. Es decir, que el Papa tenía la misma autoridad que las Escrituras y el magisterio. El magisterio es el conjunto de hombres que hacen parte de los obispos que determinan las leyes de la iglesia. Ellos declararon por allá en 1058 o 1085, no sé si tengo la fecha, son erradas, pero empezaron a declarar el Imperio Romano, políticamente hablando, se dividió porque era demasiado grande, se dividió en dos: el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Para mejor administrarlo lo dividieron en dos. Por allá en el año 1058, ¿qué pasó? En Roma, que era la sede central del Imperio Romano, pero también fue tomando la sede central de la religión cristiana, entre comillas, ya estaba corrupta. ¿Qué pasó? Por ahí otros líderes obispos cristianos con gran poder en la parte de Oriente, cuando los de Roma empezaron a decir que el Papa y el Magisterio son infalibles, o sea que nunca falla, y las declaraciones de ellos es con la misma autoridad de las Escrituras. ¿Se imaginan el tamaño del problema? Y que todo lo que digan los concilios está a la misma autoridad de la Biblia, porque ellos son sucesores directos de los apóstoles y porque Jesucristo le dio la orden, porque ellos son sucesión de Pedro. A través de esa infalibilidad, por allá dijeron los de Oriente, dijeron no, yo no creo en esa infalibilidad del Papa y no nos vamos a someter a Roma, y fue el primer gran cisma de la iglesia cristiana. Digo cristiana en comillas porque estoy hablando nomás de los líderes. La iglesia cristiana, hay algunas personas que conservaron el evangelio, pero estamos hablando de los líderes, y hubo lo que se llama el gran cisma, que es la iglesia ortodoxa se separó de la iglesia cristiana. Y ahí aparecen los ortodoxos que no creen en Roma, pero tienen patriarca. Hay un patriarca líder y hay 13 o 12, no me acuerdo bien, los que están en Rumania, Rusia, Grecia y todos los países que hacían parte de la Europa Oriental en ese entonces. Y así fue que empezó la corrupción de la iglesia. Después, por allá en 1517 y antes de 1517, empezaron a traducir la Biblia. La Biblia estaba en latín y los obispos eran los únicos autorizados a leer la Biblia y a traducir la Biblia. En ese tiempo no existía la imprenta, todo se copiaba a mano. ¿Y qué es lo que pasó? La iglesia tenía el monopolio y por eso introdujo todas las doctrinas, porque era lo que decía la iglesia, más no lo que decía la Biblia.
nadie lo podía leer, nadie la podía traducir sin autorización de la iglesia, y el que lo hiciera era considerado hereje y lo mataban, y los que mataron, los que persiguieron a causa de tratar de producir la Biblia. Por allá Tyndale fue el primero que tradujo la Biblia en inglés, hubo unas traducciones al alemán, las primeras traducciones de la Biblia, a ellos los persiguieron, ellos se les llama prerreformadores, porque a partir de la traducción de la Biblia empezaron a ver, esto no está concordando con la iglesia, estamos siendo engañados. Eso generó a traducir la Biblia a cada uno de los idiomas, la King James, que fue una Biblia que el rey de Inglaterra, por eso se llama King James, decidió hacer traducir para empezar a corroborar qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que enseñaba la iglesia, y ahí se vieron todos los errores y la corrupción que había hecho la iglesia a través de la Biblia. La liturgia, o sea, la misa la hacían en latín, la gente no entendía, solo hacía las cosas religiosamente. Por allá en Concilio Vaticano II fue que autorizó ya hacer la misa en el idioma de cada país, pero hasta hace poco, eso fue en 1980 por ahí, hace poco, nuestros abuelos pudieron escuchar las misas en latín. ¿Qué pasó con todo eso? En el momento en que la Biblia empezó a traducirse en los idiomas de cada persona y las traducían de la Septuaginta, o sea, de la misma iglesia católica, o del griego original, empezaron a ver la corrupción. Por allá hubo, entre otros, un monje que se llama Martín Lutero, que fue que dijo, no, la iglesia está corrupta, y grabó sus 96 tesis acerca de por qué la iglesia tiene que cambiar su doctrina. Hablaba de las doctrinas de la indulgencia, y toda la base fueron 5 solas que les llaman. En la iglesia tiene que estar fundamentada bajo esas 5 solas, que era sola escritura. El fundamento de la iglesia cristiana primitiva, los apóstoles, se basa solo en la escritura, es la máxima autoridad de la iglesia. Es sola gratia en latín, que quiere decir solo la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe, no la gracia más obra. Sola fide, la justificación de Dios es solo por la fe en Cristo, no fe más obra. Solo Christus, que quiere decir solo en Cristo tenemos la salvación, no hay corredentores, no hay santos que interceden ante Dios. Cristo es el sumo y gran único sacerdote. Y solo Deus glorious, solo a Dios la gloria. Porque en ese entonces había un honor al Papa donde se le acostaban, se arrodillaban, lo besaban, todo eso. Decía solo a Dios gloria, y le merecemos la gloria a Dios, y todo lo que hacemos es solo para la gloria de Dios. Bajo esos 5 fundamentos que llaman las 5 solas empezó lo que se llama la reforma de la iglesia cristiana. Empezaron con pocos, y ahorita vamos a ver un poco la estadística. Y eso fue una introducción porque nos salimos un poquito. El contexto. Entonces aquí vamos. El tema de hoy. Hoy son las religiones. Defendiendo nuestra fe. Hoy vamos a ver todas las religiones y la fe bíblica. Vamos a tocar un poquito del ateísmo y ya. Vamos solo a recordar estos versículos, porque a medida que vamos hablando hay muchos versículos. Es mejor siempre tomar los versículos de la Biblia, porque si nos desviamos quedamos con muchas cosas ahí. Voy a leerlos y pongamos aquí cuidado. En Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: oh Gálatas insensatos. El apóstol Pablo le está hablando a los cristianos que estaban en Galicia, y dice: oh Gálatas insensatos. ¿Sí estamos todos aquí? Sí. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Se estaban apartando los Gálatas de la fe. Dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. La epístola de los Gálatas del apóstol Pablo es que en la iglesia se estaban infiltrando judaizantes diciendo que la fe y la gracia más la circuncisión, había que circuncidarse,
le daba la salvación. Si no se circuncidaba, no tenía la salvación. Y Pablo le dijo, han pervertido el evangelio, y si es por obra ya no es gracia, y si no es gracia no hay salvación, porque se ha corrompido el evangelio. Entonces eso es solo para aclarar lo importante. Pablo a los Romanos en capítulo 11 versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, hablando de la salvación. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dice, no es por obra, sino solo por gracia. También en 1 Juan capítulo 4 versículo 2, el apóstol Juan en su primera carta dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está hablando de la encarnación de Cristo, que Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Que Jesucristo vino en carne, porque habían unos que se llamaban los gnósticos, que estaban empezando a decir que Jesucristo no estuvo en carne, que fue una ilusión. La gente siempre vio una ilusión, un espíritu, y no era Cristo. Cristo vino en carne, literalmente. Creemos en la encarnación de Cristo, que Dios mismo se hizo hombre. ¿Sí lo creemos? Amén. Eso es principio cristiano fundamental. Y si yo no creo eso, ese era el espíritu del anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Me estoy rebelando en contra del evangelio. Vamos a terminar lo que dice aquí. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En los tiempos del apóstol Juan. Imagínense en nuestros tiempos. En Gálatas capítulo 1 versículo 8 sigue diciendo Pablo, mas si aún nosotros, Pablo, Silas, todos ellos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, maldito. Eso está hablando Pablo de la seriedad de no corromper el evangelio. Por eso la clase pasada, antes de analizar las religiones, miramos la fe. ¿Y qué es el evangelio y qué es lo central del evangelio? ¿Y qué es lo que dice la Biblia que es el evangelio? Si corrompemos el evangelio, ¿estamos en problemas o no? ¿Ese es el evangelio que salva? Dios utiliza y salva a la gente por medio de la predicación de la locura del evangelio. Por medio del evangelio es que se obtiene la salvación. ¿Cómo entiende la gente la salvación? Es una revelación de Dios a la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, el evangelio. ¿Qué dice Gálatas 5:4? De Cristo os habéis separado, si procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. ¿Sí ven lo delicado que es eso? Cuando yo pienso que por las obras soy justificado. ¿Sí es delicado o estamos exagerando un poco? Mateo capítulo 23, versículo 15, miren las palabras de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Sí sabemos que es un prosélito, ¿cierto? Un convertido a su religión por obras. Como los políticos hacen proselitismo político, lo voy a convencer de mis ideas, a ser discípulos de su sistema de creencia. Dice, otra vez leo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra por hacer un prosélito. Y una vez hecho, una vez convertido, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Sí ve cómo el Señor Jesucristo es delicado ante el evangelio? Dice Santiago, prosélito es un seguidor, un discípulo de un sistema de creencias X. En la política ahí se hace prosélitos de sistemas políticos. En la religión ¿qué es un sistema de creencias estipuladas por un líder. Todas son religiones. El cristianismo es una religión en sí, porque es un sistema de creencias basadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Son un sistema de enseñanza. En el concepto de religión, eso cabe una religión, y es la religión verdadera. Hay gente que dice, Cristo no vino a hacer una religión, Cristo vino a hacer una relación, sí, pero
La religión es un sistema de enseñanzas por definición definidas por Jesucristo. Es la voluntad del Padre que está estipulado. En Santiago capítulo 3, Santiago dice, la religión pura y sin mancha es esta, visitar a los huérfanos, a la viuda, y habla de religión. Es muy bonita la frase, cristianismo no es religión, es relación, pero hay que ver de qué hablamos. Yo lo entiendo que hay veces porque la gente son religiosas y no saben lo que hace, son religiosas y está mal y no conocen ni siquiera a Jesús. En esos términos, pero hay que aclarar qué es lo que quiere decir con eso en la Biblia, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en el centro de trabajo, cuando tú estás predicando el evangelio a alguna persona y estás llevando a alguna persona a Cristo, te pueden llamar como que estás haciendo proselitismo. Por Sí, eso porque mismo, está invitando a gente a ser parte de un sistema de a creencias. seguir a- Y lo último, Santiago 3.1 dice lo delicado que nos habla la Biblia de enseñar cosas que no son el evangelio. Hermanos míos, no os hagáis maestros a vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las doctrinas son doctrinas de hombre, cuando enseñamos obras y no lo que dice la Biblia, lo que estamos recibiendo es mayor condenación. Es delicado cuando llevamos a una persona a Cristo y compartir otro evangelio diferente. Es delicado, tenemos que rendir. Un ejemplo de enseñar obras. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te promete a ti que vas a arreglar tu matrimonio, te va a ofrecer dinero, salud, va a quitar todas tus enfermedades. Solo tienes que hacer esta confesión de fe conmigo, repetir conmigo y serás salvo. Haces la oración, Dios te bendiga, ahorita perteneces al reino de los cielos y eres salvo, y la gente se va a convencer. ¿Dónde está ese evangelio en la Biblia? ¿Dónde llamó Pedro al altar? Vengan y hagan esta oración conmigo. Santiago, Juan, Felipe, Bernabé, ¿cómo hicieron ellos eso? No estamos diciendo que la oración de fe es mala, y estamos diciendo que si no predicamos el evangelio tal y como están las escrituras, tenemos un problema, estamos corrompiendo el evangelio. Y la palabra nos dice qué son los elementos del evangelio, que lo estudiamos en la clase pasada. ¿Y qué es el evangelio? La identificación de Cristo, la identidad de Cristo. Es la identidad, dos cosas, la identidad y el núcleo de la obra. La obra, Y la obra de Cristo. La identidad y obra de Cristo. Eso es lo que más fácil podemos simplificar, que es el evangelio. Ahora hay que definir qué es la identidad de Cristo y hay que definir cuál es la obra de Cristo. Y cuál es la identidad de Cristo, todo lo estudiamos ahora 8 días, ¿cierto? Y estamos ya claritos en eso, que Jesucristo es Dios, pero también encarnó y se hizo hombre. Y siendo hombre, Dios mismo, Jesús se humilló a sí mismo y fue muerto en una muerte de cruz. Y el Padre, Dios, lo exaltó sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es claro en la palabra de Dios, ¿cierto? Y la Trinidad de Dios es claro en la palabra de Dios, que el plan de Dios para el mundo, de Dios Padre, dio a su Hijo. Dios ejecutó la palabra, el Hijo fue el que hizo la obra de expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios de manera permanente habite realmente en nuestro corazón, y lo que era imposible para nosotros hacer en la ley, cumplir los mandamientos en la carne, ahorita lo es posible en la fe en el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, que es las arras, o sea, las garantías de nuestra salvación, de que ahorita podemos vivir nuestra vida en el Señor y podemos ser santificados por el Espíritu Santo progresivamente cada día. Ya el pecado no lo amamos como antes, ya le tenemos asco al pecado, no lo deseamos en nuestra vida. Pecamos, pero ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Cada día vamos creciendo en santificación. Yo no puedo decir, ya como fui salvo, entonces yo sigo pecando y adulterando, y ¿cierto que ese no es el evangelio?
hay algo milagroso en mí que ahorita mora en nosotros el Espíritu Santo. Y si alguno anda en pecado voluntariamente, y su deseo hacia el pecado, tiene un problema en su fe y tiene que hacer lo que dijo el apóstol Pablo, dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceré. Si no nos vamos apartando cada día del pecado por la gracia del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos un problema de la salvación. Esa persona puede entender muy clara teóricamente el Evangelio. Si no hay una transformación, no ha pasado nada. Ese es el Evangelio. ¿Sí estamos de acuerdo? No podemos decir: no, yo me convertí, yo era borracho, ahora creo en el Evangelio, o era una prostituta, o era un homosexual, o era un ladrón en mi trabajo, lo que sea, y yo ahora conocí a Cristo, y como es por gracia, entonces para que la gracia abunde voy a seguir pecando, como dijo Pablo, y yo no necesito arrepentirme de eso, y camino con mi lesbianismo, con mi borrachera, con mi drogadicción, con el robo en mi vida, con el adulterio, con la pornografía en mi vida, porque Jesucristo ya me salvó. Eso no, esa es una fe ciega, es una fe falsa, porque esa fe no produjo obras de Dios, no produjo frutos de Dios. Entonces, si vemos los dos lados, el legalismo y el libertinaje que habló Santiago, y el legalismo que habló Pablo a los Gálatas, entonces tenemos que tener claro eso en el Evangelio. Hay algo característico ahorita pasando, eso fue el Evangelio, ahorita pasando a apologética, hablando de las sectas. ¿Cuál es el análisis y las características comunes en las sectas? Primero leamos lo que dijo Pablo en 2 Corintios a los Corintios: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, a los de la iglesia de Corintios, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a cualquiera que venga y les hable de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado, y aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Esa iglesia estaba teniendo problemas. Esta es una apologética del apóstol Pablo a los Corintios. Para empezar, vamos a ver quiénes. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos que Satanás obra a través de ideas, y las ideas tienen consecuencias, y esas ideas Satanás usa a sus líderes, y hay unos líderes influyentes, y puse los líderes de hoy en día, que son los líderes influyentes de los sistemas de pensamientos más grandes del mundo. Por aquí está un hombre que se llama Stephen Hawking, yo creo que ustedes lo han visto, es un ateo declarado, y es uno de los que está influyendo lo que se llama el nuevo ateísmo, porque el ateísmo viejo, como fue muy confrontado por el cristianismo, empezaron a cambiar sus filosofías, donde vieron que las debilidades que le mostraron el cristianismo los hacía caer. Ahorita tienen otras cosas nuevas, por eso se llama nuevo ateísmo. Este se llama Christopher Hitchens, este es otro de los ateos, y este hombre entra con sus teorías de Big Bang y todo eso a las escuelas en Montreal, escuelas en nuestros países. Todo esto, lo que se enseña como en la materia de ciencias, se enseña como realidad y científicamente lo que estos hombres postulan. Este se llama Richard Dawkins. Ese es uno de los más influyentes ateos, y hacen debates públicos acerca de Dios. Hay un libro que él escribió que fue bestseller en Europa, solo en Europa se vendieron 2 millones de copias de ese libro. Él fue el que puso el famoso letrero en los buses de Inglaterra, donde dice: Dios no existe, vive tu vida como quieras, no te preocupes, disfruta la vida. Y en todos los buses de transporte, como la STM aquí en Montreal, y lo colocó en Inglaterra. Después los cristianos sacaron una película que se llama Dios sí existe, o algo así, que sacaron la 1 y la película 2. ¿Por qué ese nombre? Porque es la apologética de los cristianos en contra de este hombre que sacó eso. Hallahan creo que se llama. Yo creo que ustedes lo han visto, que hablan como la dimensión desconocida, y hacía programas hace mucho tiempo. No es ateo, es agnóstico.
Ese hombre, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Él es agnóstico. ¿Qué quiere decir? Ateo es no creo en Dios. Agnóstico, sé que hay un Dios, pero no nos importa si existe o no, o simplemente el hombre no tiene la capacidad de entender ese Dios. Así dijo Einstein, Albert Einstein, el científico. Este hombre, ¿por qué lo puse aquí? Porque en los canales de televisión, si usted tiene ver Videotron, está entrando un documental que se llama Los secretos de la Biblia. Eso lo pasaron en Colombia en mis tiempos por History Channel, un canal que es masón y agnóstico a la vez. Y eso es lo que están hecho. Masón es la masonería. Eso es en contra de... La masonería es una religión donde creen en unos grados de conocimiento y el gnosticismo. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso entra por canales de televisión a sus casas y usted le abren las puertas, le cierran las puertas al cristianismo. Es prohibido en las escuelas hablarlo, pero por la canal de televisión entra todo eso. Y esto está entrando por canal de aquí en Montreal, y donde dicen los secretos de la Biblia y empiezan a criticar la Biblia y que hay contradicciones y empiezan a hacer un poco de cosas. Tanto la influencia de eso, pero aquí un hermano de la iglesia me preguntó, hermano, pero ahí dijeron que la Biblia se contradice y sacaron los otros evangelios y empezaron a decir. Ay, Yo ya conocía de ese documental y le dije acerca de este hombre que era agnóstico. Y toda esa influencia está entrando y eso es lo que entran a la escuela de sus hijos. Pero Ángel no era ateo. Ateo no, él dijo, nadie diga que yo soy ateo. Él era agnóstico declarado. Pues Es yo le diferente comenté ateo la agnóstico. semana pasada del evangelio de Bernabé, porque entró también. Este es un hombre y es súper estudiado y entró a estudiar divinidades solamente para contrarrestar al cristianismo. Terrible la cosa que dice. ¿Quiénes son estos dos hombres de los que hablamos aquí? El Papa Francisco Ortodoxo. y este es el líder patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el representante de la ¿Cómo Iglesia se llama? Ortodoxa. No me acuerdo bien el nombre. Este es Joseph Smith, el líder de los mormones. Este es Charles Taze, que es el líder de los testigos de Jehová. Este es el líder del Islam, tiene un nombre complicado para pronunciar. Este es el líder más influyente del judaísmo. ¿Cómo se llama? Sí, sí, yo leí cosas así. ¿Cómo? Que yo leí Este fue el rey de Jordania. No, el judío. Y este el judío tiene un nombre complicado, no me lo sé. Y este, mire dónde está, ¿no? Ustedes saben qué es eso. La ONU. La Organización de las Naciones Unidas. Y todos estos son los líderes que están expandiendo las creencias de cada uno de sus sistemas de creencias. Y recordemos lo que dice Marcos 7, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Eso es lo que hacen cuando se alejan de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra autoridad máxima? La Biblia, la palabra. Es la sola escritura. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Eso es lo que declaramos los cristianos, al menos los cristianos bíblicos. Ese era el video que estaba en la clase. ¿Sí estamos de acuerdo o habrá otra autoridad? No. Estas son las características de la secta, no voy a entrar en eso, ustedes tienen el material. Y lo niega siempre en todas las religiones, tienen la Biblia más algo más, porque si tuvieran la Biblia sola, pues no estuvieran en error, ¿cierto? Pero la Biblia más algo más, por ejemplo, los mormones tienen la Biblia más el libro mormón. Los testigos de Jehová tienen su traducción propia del Nuevo Mundo, del reino de los testigos de Jehová, y se ha demostrado obviamente porque como existen los manuscritos originales tanto en hebreo y en griego, se demuestra fácilmente dónde están corrompidos todos los versículos. Usted ve Juan 1:1, dice que el verbo fue un Dios, y cambiaron eso, no existe en el griego, koin, donde fue original. Y así todas las doctrinas del cristianismo, ellos han revisado más de 17 veces, han cambiado su versión, porque donde los cristianos le mostraban la Biblia, llegaban y cambiaban la traducción, le mostraban otra cosa y cambiaban la traducción y cambiaban la traducción. Han anunciado el fin del mundo varias veces y no le han hecho los cálculos y sacan una excusa y la gente sigue. Su fundador era un hombre que se divorció de su
de su esposa, fue denunciado por su esposa por adulterio, terminó con la hijastra, Ay, terminando y toda la moralidad y todo lo que sabemos. Decía en sus libros que él estudió hebreo y griego, y un pastor canadiense de Hamilton, Ontario, sacó un libro acerca de toda la vida de él. Dijo que había ido a unos países en Israel y todo eso y era mentira, comprobó con soporte. Ese es el libro más famoso de apologética en contra de los testigos de Jehová. Está el Islam, que cree en la Biblia que tenemos nosotros, más el Corán, pero dice que la Biblia que tenemos nosotros ya está corrompida, que ya le metieron mano los hombres y ya no se puede confiar en él. Pero tenemos los manuscritos, hay 42.000 más de 42.000 manuscritos del Nuevo Testamento, y a través de los manuscritos podemos ver si lo que hoy tenemos, de hecho ya ustedes pueden entrar a una página web y ver los manuscritos originales escaneados, y está la traducción en inglés, no sé si en español, pero en inglés está cada versículo así en paralelo, a ver si es que lo que tenemos. Eso está en la King James, en la versión internacional en inglés, y está la traducción para ver si es que lo que dicen los argumentos de que la Biblia que tenemos nosotros es inexacta. Eso es algo que ya se cae hoy en día con tanta tecnología, se cae de su mismo peso. Hay traducciones en la Biblia que es traducción parafraseada y hay traducción literal. Esas dos traducciones. Por ejemplo, personalmente yo prefiero la traducción literal, como la Reina Valera 69, o mejor aún, la Biblia de las Américas es la mejor traducción en español que tenemos. ¿Por qué? Porque usa todas las palabras en hebreo y así como fueron escritas las coloca. En cambio, en la traducción parafraseada, como la NIV, la versión internacional, parafrasean, es decir, yo para ponérselo en un lenguaje que entiendan voy a decírselo así, empiezan a parafrasear. El problema con parafrasear, parafrasee la palabra, digo, y verá cómo la cambia. El Corán reconoce y llama a los cristianos y a los judíos los del libro, porque el Corán, en el mismo Corán, en una de las suras, está escrito que los del libro eran fieles también a Alá, pero que hemos corrompido, que tenemos que aceptar al profeta Mahoma y sus enseñanzas para poder pertenecer al reino de Dios y obtener así el paraíso, donde fluyen los ríos por debajo. Pero Mahoma está a nivel de Dios. Mahoma es el más grande profeta, pero Alá para ellos es Dios. Muchos cristianos evangelizando dicen, tenemos el mismo Dios, tenemos que ver al test de las escrituras si eso es verdad. Eso es no una forma correcta de evangelismo. El Talmud, ¿qué es el Talmud? El Talmud son las interpretaciones rabínicas que hace el judaísmo acerca del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? ¿Es malo el Tanaj, el libro Tanaj? ¿Qué dicen ustedes? No, Tanaj, el libro era igual el que libro la judío Tanaj. Tanaj quiere decir la Torá, los profetas y los salmos. ¿Estará mal ese libro? Es exactamente el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Exactamente lo mismo. El viejo. Cuando estoy mal, Primera y Segunda de Reyes están en uno solo. Sí, igual porque Crónicas. hay varios, nosotros tenemos 37 libros y ellos tienen 26, Pero es porque hay porque unos son que están solo. Primera y Samuel están en uno solo, Primera y Segunda Reyes en uno solo, por eso pareciera que tuviera menos, pero son los mismos. Exactamente la Biblia del Tanaj, la Biblia judía es exactamente el Antiguo Testamento. Y eso es lo que aceptamos, lo que usted tiene en su Biblia, si su Biblia es cristiana. Si es católica, tiene usted 13 libros de más, que se llaman apócrifos. Los católicos dicen deuterocanónicos. Y dice Biblia, Dios habla hoy, que es su versión, con deuterocanónicos. Ahí no se ve, con deuterocanónicos. Son apócrifos que por allá en Concilio Vaticano en el año 1700 los metieron a la Biblia, al Antiguo Testamento. ¿Sí ven lo grave de eso? El Antiguo Testamento en los tiempos de Cristo ya estaba cerrado. ¿Se acuerdan cuando Cristo iba a la sinagoga y fue y habiendo llegado al libro, abrió el libro de Isaías donde estaba escrito, yo he venido para liberar a los ciegos,
al quebrantado de corazón, a 400 años. ya estaba cerrado. ¿Por qué le estamos metiendo más cosas? Porque ahí en Macabeos, por ejemplo, meten el purgatorio, porque ahí metieron las doctrinas de las indulgencias, porque allí metieron la adoración o veneración, como ellos dicen, a la Virgen María. Entonces, ¿sí ves lo delicado cuando corrompemos las escrituras? Siempre, ¿qué es lo que tiene una religión? Tiene un falso profeta, una falsa autoridad. Dice que la Biblia más otra cosa es la autoridad. Tiene por eso un falso Dios, porque Dios no es como nosotros digamos, sino como Él mismo se autorreveló en las escrituras. Si hacemos otro Dios, estamos buscando a Aarones que nos hagan un becerro de oro y decir, adorémonos, que este fue el que nos sacó de Egipto. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que es tal cual como Dios se reveló en las escrituras, y detrás de quien guardó las escrituras está Dios. ¿Sí lo creemos? No hay otro libro que haya recibido tanto ataque como las escrituras, y todavía se ha conservado, y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hay un falso salvador. Todas las religiones ofrecen el cielo. No hay una religión que ofrezca el infierno, ¿cierto? Todas ofrecen el cielo, y la salvación debe tener una forma de ganarse. Hay solo dos religiones, existen dos religiones, acuérdense, la falsa y la verdadera, solo dos fe, la fe falsa y la fe verdadera. La fe falsa, ¿qué dice? Salvación por obras, gracia más obras. Y la verdadera, por gracia solamente, una gracia capacitadora que viene de Dios, no de nosotros. No me elegiste vosotros, yo os elegí a vosotros. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Fue el Señor, que por el Señor y su obra es que estamos aquí. Y tenemos el conocimiento de Dios no porque seamos muy sabios, muchos sabios, como decía, sino que lo necio y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los santos. ¿Por qué? No hay nada en mí. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y a usted no le parece lo grandioso que usted pueda ver claramente el Evangelio de otros, no? Que tenemos que movernos en misericordia y predicar a otros. Y cuando vamos a predicar, si predicamos exactamente el Evangelio, ¿se van a convertir? No. No sabemos. La parábola del sembrador. Toda la semilla es buena, pero una cae en pedregales, otra junto al camino y otra sobre la cizaña y otra en buena tierra. No sabemos, hay unos que reciben la palabra con gozo y los afanes de la vida y las cosas lo hacen apartar de Dios, ¿cierto? Pero la semilla, el Evangelio, siempre es buena. Aquí hay un organigrama. Para usted está frente a una persona, usted tiene que identificar qué de todas esas cosas es la persona. Wow. Porque ante una persona están todos los sistemas de creencia, al menos los del 90% de la población que hay. Usted pregunta primero, que dice que Dios no existe, o que yo creo en un creador, pero no sabemos cómo es Él. Cada quien tiene su verdad, la verdad es relativa, cada quien cree en su Dios. Eso se llama agnóstico. No sé si Dios existe. De los agnósticos hay uno que se llama ateo, que dice, yo creo que no hay Dios. O sea que los ateos son agnósticos. Los ateos niegan la existencia de Dios. Ellos niegan la existencia de Dios. Hay tipos de ateos teóricos, agnósticos intelectual, agnóstico buscador, agnóstico o ateo filosófico. Porque claro, al dar la respuesta, la razón, entonces se sabe si es agnóstico o no. Hay otros que llaman apáticos, no me importa si hay un Dios, todos sabemos eso, ¿cierto? Hay gente que vive su vida y no le importa si hay Dios. Y hay otros que son teístas. ¿Qué quiere decir teístas? Que existe un Dios. Y de todo eso se desprende una rama. Hay politeístas como el hinduismo, el mormonismo, el gnosticismo, confucianismo, animismo es las ánimas, que los animales, como en India, que las vacas, que los ratones, que el espíritu de ellos es Dios, que los elefantes, eso se llama animismo. Hay otros monoteístas, que ¿quiénes son? El judaísmo cree en un solo Dios,
El Islam cree en un solo Dios, Alá. El cristianismo escritural, ¿qué quiere decir eso? Basado en la fe bíblica, cree que hay un Dios. El cristianismo denominacional, ese cree que hay un Dios. ¿Cuál es el cristianismo denominacional? Catolicismo, ortodoxos, jesuitas, Opus Dei, todo lo que... ¿Masones están ahí? No, masones es gnosticismo. Ah. Esos son como... están entre los politeístas, monoteístas, pero en otra clase de personas que creen un Dios. El Por el símbolo de ellos conocimiento. es un compás y una regla, porque ellos creen en un creador, pero lo creen a su forma, no reconocen las escrituras y todo eso. Está las sectas de origen cristiano, como los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Y está una religión nueva, que es la de las celebridades de Hollywood, Ah, como sí. Tom Cruise y ellos, que son cienciología. La ciencia. La masonería estaba por acá, Ah, y el misticismo. Eso es todo lo que la gente en su mayoría practica. Imaginen la confusión tan tenaz, ¿no? Y de todo eso el Señor nos ha librado de caer en esos sistemas de pensamiento. O sea, que de nosotros el griego está ahí, el cristianismo. Sí, cristianismo escritural, esa es Escritural. nuestra autoridad. Estos son estadísticas nomás para darle una idea. Bueno, está bien complicado. Aquí están los católicos, los protestantes reformados, la cantidad de ortodoxos, los anglicanos, esto amarillo, los agnósticos, mire qué grande es, los ateos, verde, hay más catolicismo. Más grande. Todos estos son supuestamente cristianos, hacen más que el Islam, sino que aquí los cristianos están divididos en protestantes, católicos, ortodoxos, anglicanos. Está el Islam chiitas, porque el Islam también está dividido en tres. El Islam, los chiitas, los sunitas y los sufismo. El sufismo es como una religión carismática. El sufismo cree en don de lenguas, estamos hablando del Islam, y empiezan con movimientos de risa, de todo eso, de la fuerza de Dios, empiezan a tener todas manifestaciones. Ahí en mi canal yo tengo manifestaciones que hacen el Islam del sufismo y lo declaran como algo, un mover especial del Islam. Están los budistas y todas esas son las religiones, un poco las religiones mundiales. Ay, budismo, yo pensaba que no era una religión. Es del oriental, son las enseñanzas de Buda. Pero Sí. Buda no es el Dios. No, No. Buda no se declara Dios, Buda se declara como, él fue el que dijo busquen la verdad y síganla, Exacto. dijo Buda, pero no dijo que él era la verdad. Exacto. En ninguna religión ningún líder dijo yo soy la verdad, solo Jesucristo tuvo la osadía de decir yo soy la verdad. Era Dios. Imagínense esa declaración de Jesucristo, no podemos decir que fue un profeta o que fue simplemente un hombre o un ángel. Él mismo dijo, antes que Abraham yo soy. Y los fariseos, ¿cómo así? No tienen ni 50 años y estás diciendo que antes que Abraham tú eres. Y dice que rasgaban la vestidura y querían apedrearlo porque estaba haciéndose semejante a Dios. A él fue condenado por blasfemia. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo pasar por Dios. Entonces Jesucristo o es lo que dijo ser, o es un mentiroso o estaba loco. Alguna de las tres, pero no podemos decir que él nunca dijo que era Dios. Si lo entendemos, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y este es el cuadro resumen de, Ay, un poco qué bueno. resumen de todas las religiones. Aquí está la fe bíblica, y nótese que no dije el cristianismo, Sí, ajá. sino la fe Buscando que decía bíblica. cristianismo. Porque en el cristianismo hay muchas creencias donde creen que la salvación es por mis decisiones y mi humildad y obra. mis obras que hice, Lo y que si yo pagué. no me bautizo yo no he sido salvo, y si yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua y cosas, no he sido salvo, XXX, eso no es de Dios. Entonces soy cristiano porque tengo fe. Estamos Creen hablando la aquí de la Escritura. fe que dicen las Escrituras, no La estamos hablando de ese pseudo cristianismo que revuelve obras y gracias. Estamos hablando de lo que dicen las Escrituras. Esto es lo que dice la Escritura. Está aquí el ecumenismo o la teología liberal.
No vamos a hablar de eso porque es más complicado. El catolicismo romano, el judaísmo, el islam, los testigos de Jehová, Mormón, hay muchas más. Pero en estos puntos es donde vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, ¿quién fue el fundador? Todos sabemos, por ejemplo, en el islam fue Mahoma en el año 632 después de Cristo. Después. 1400 años llevan que se fundó el islam. Los testigos de Jehová, Charles Russell, como vimos la foto ahorita, mormones, Joseph Smith. ¿Quién es la autoridad en esas religiones? La fe bíblica, ¿quién dice que es la autoridad? La Biblia. En el catolicismo dice que el Papa, la Biblia y el magisterio. ¿En dónde está eso? En el catecismo de la Iglesia Católica, catecismo número 82. El judaísmo, ¿cuál es la autoridad? Es el Tanakh, eso está bien, es el Antiguo Testamento. Pero la tradición escrita del Talmud, más, la Biblia más, y no tienen el Nuevo Testamento, y es la revelación completa acerca de Dios, acerca de la salvación del Mesías. El Corán es la autoridad y las interpretaciones de los imán, los califas para los del Islam, así se llaman a lo equivalente a los rabinos. En los testigos de Jehová es la traducción del Nuevo Mundo y la revista Washover. No sé cómo es que se dice en español esa revista. Si todos conocen la revista La Atalaya. Y en los mormones está el libro Mormón y la doctrina y los convenios y el libro de la perla de gran precio de los mormones. Si hablamos del origen de acuerdo a la creación y el origen de acuerdo a cada una, eso varía. Vamos a tomar los temas más importantes. ¿Quién es Dios de acuerdo a cada una de las religiones? En la fe bíblica somos monoteístas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir monoteísta? Un solo Dios. Él es uno y se manifiesta en tres personas. Y lo hemos visto. ¿Es importante eso o no es importante? ¿O eso es muy complicado que no? ¿Sabes lo que es importante? Es un Dios trino. Así es como Dios se manifiesta. El catolicismo romano tiene lo mismo, está bien. El judaísmo monoteísta quiere decir unitarista, que creen solamente en Yahvé, Jehová. ¿Por qué? Porque todavía no reconocen a Jesucristo, pero por la promesa de Dios lo van a reconocer. Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, en Romanos 11 dice la palabra de Dios que los judíos van a reconocer al Mesías. Amén. Y Dios mismo va a enviar a los famosos 144,000 del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son? Son judíos guardados que van a predicar el evangelio a todo el mundo. Judíos mismos. Dios mismo tiene reservado los mismos judíos de la tribu donde va a despertar un mover en los tiempos finales a los judíos. Para los testigos de Jehová los 144,000 son los que van a ir al cielo, ¿no? Y hay una lista de 144,000 y tienen que luchar para estar eso, pero mucha gente desanima. Entonces es el milenio, el reino aquí en la tierra donde Dios gana, y para los que no se salva es la aniquilación, porque para ellos no hay infierno, porque Dios es amor y Dios no es un Dios de ira. Eso es una pregunta de Sandra. Y está por aquí Jesús. ¿Quién es? Esto es lo más importante. Acuérdense en qué evangelio, la identidad y la obra de Cristo. Jesús, la fe bíblica, Dios mismo, pero también 100% hombre, así como vino, ¿cierto? Encarnó. Para el catolicismo está bien, eso está bien. Jesucristo, ¿quién es? En el judaísmo, ¿quién es Jesús? Un falso mesías o un hechicero. Depende de la corriente del judaísmo. Hay judaísmo conservador, hay judaísmo liberal, ultra ortodoxo, hay todas las divisiones. El Islam, voy a pasar todos los demás, voy a llegar a de la salvación. Ustedes tienen el cuadro. ¿Qué es la salvación según la fe bíblica? ¿Qué dice aquí? Solo por gracia mediante la fe. ¿Cómo se llama? Exclusivismo. Solo en Jesucristo hay salvación. El catolicismo romano, la fe más obra, lo que hablamos. El judaísmo, guardar los 7 mandamientos. Ellos tienen 613 mandamientos. El judaísmo.
en el Islam, los 5 pilares del Islam. Usted tiene que ir a la Meca por lo menos una vez en su vida, tiene que guardar el Ramadán, por allá en el día del Ramadán y todo lo que usted conoce acerca. Esa es la forma de salvación. Testigos de Jehová bautizados en su organización después de 1912, y los mormones, obras de bautismo, ceremonias dependiendo del nivel deseado. Hay varios niveles de cielo y hay varios niveles de infierno en el mormonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita por tiempo ya terminamos la clase. Y esto es el resumen. Bueno, gracias. ¿Sí ven todas las demás dónde están? ¿Y qué dice ahí? Miren, ahí está el regalo de la gracia, es un regalo. Pero miren que hay al lado del regalo también. ¿Cierto? No es que gracia, entonces ahorita no convertamos la gracia en libertinaje, porque esa no es verdadera salvación. Es la provisión del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no ir ni a un lado ni al otro. Hay una caricatura que yo hice, que es esta, la visión bíblica de la fe y la visión distorsionada de la fe. ¿Cuál es la visión bíblica? Aquí está Santiago, el escritor del libro Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y aquí está Pablo al otro lado. ¿Qué dice Pablo y Santiago? La fe viva se evidencia con obras. No que la salvación es por obra, sino la fe verdadera nos capacita para hacer buenas obras. ¿Sí estamos claros? Y todos dos defendieron la posición. Pablo, ¿contra quién estaba peleando? Contra la ortodoxia demoníaca o legalismo religioso, los de judaísmo, etc. ¿Qué decían ellos? Las obras más la fe salvan. ¿Sí lo entendemos? Ahora, ¿qué decía Santiago? Él predicaba contra la fe muerta o el libertinaje. Santiago capítulo 2 versículo 16. ¿Qué decían ellos? La fe sin evidencia de obras. Yo creo en Jesucristo, pero No hago nada. yo no sigo mi vida como quiero. Aquí es donde se choca el catolicismo, y ellos creen que hay una contradicción entre Santiago y Pablo. Supuesta traducción es un falso Santiago y un falso Pablo. Ellos creen que Santiago está defendiendo las obras más la fe salva. Santiago no está defendiendo eso. Y según ellos, supuestamente Pablo estaba a favor de una fe pasiva, la fe sin evidencia de obras tampoco. La verdadera fe, la fe viva, evidencia obras. ¿Sí lo entendemos? Más fácil entenderlo así, ¿cierto? Y ahí está, voy a colocar solo esto. Yo tenía la página web ahí, pero ya no tenemos tiempo, de donde yo saco eso, exactamente la página web del Vaticano, no para que es que uno le agregó palabras. Y en el Concilio del Vaticano dice, si alguien dice que el pecador es justificado por la fe solamente, es decir, que nada más es requerido con el fin de obtener la gracia de justificación, que sea anatema. Dice, si alguien dijere que la fe justificadora es nada más que depositar la confianza en la misericordia divina que perdona pecados por el amor de Dios, o que estamos justificados por esta confianza, solamente que sea anatema. Es un concilio. Anatema es maldito. Imagínate. Esa es una declaración ex cátedra. ¿Qué quiere decir? Ex cátedra, infalible. Nunca va a cambiar y no la puede cambiar ningún papa, porque ya fue el magisterio. Si ve que como anatemizando el evangelio se anatemizaron ellos mismos, que no pueden salir de él. ¿Sí lo entienden? Al decir que eso ya es infalible, no pueden cambiar. No les interesa. Por eso no se puede unir. El video que vimos en la introducción es una contradicción y un engaño, porque ellos dicen que solo la salvación se encuentra en la Iglesia Católica. Y así terminamos.